Saludos a todos los presentes. Mi nombre es Daniel Alejandro Martínez Rocha. Soy estudiante de arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón. Durante este tiempo vamos a hablar de la importancia y la influencia que tiene la arquitectura a nivel de ciudades y de vivienda, conociendo brevemente cómo se han desarrollado estos y la influencia o la incidencia que tenemos en este periodo que vivimos de confinamiento. Comenzaremos por contextualizar y definir el urbanismo. Este es el encargado de estudiar la planificación y ordenación de las ciudades y del territorio. Etimológicamente hablando, proviene del latín urbus, que significa ciudad. Cada 8 de noviembre se recuerda el Día Mundial del Urbanismo, esto a disposición de la ONU, donde se premia y se elogia a los urbanistas en la creación y el manejo de ciudades o comunidades urbanas que sean sostenibles, amigables con el medio ambiente, y todo esto dentro del marco de ordenamiento regional que se tiene. Ahora vamos a hablar de la geografía urbana. Esta se refiere principalmente a la cualificación del espacio, es decir, al grado de preparación, a las potencialidades que tiene un determinado espacio para poder cumplir con todas las actividades de una ciudad. Y esto se define en dos grandes enfoques. Uno, que es el enfoque social, el cual trata y analiza lo que son las actividades económicas, las actividades ambientales y las actividades sociales de una determinada ciudad en relación con sus habitantes. Y por consiguiente tenemos el enfoque arquitectónico. Este se centra principalmente en lo que es la forma y la disposición de la ciudad. Como podemos ver en el ejemplo, en esta imagen tenemos una ciudad de España vista desde arriba, en la cual podemos apreciar cómo los distintos hitos arquitectónicos, los distintos paseos verdes, las viviendas, las calles de circulación van dando forma a la ciudad. Vamos a hablar de la historia del urbanismo. Eh, este, este nace espontáneamente con la agrupación, con agrupaciones sociales que se reúnen afines a sus actividades económicas. Según la historia, el urbanismo nace en el Viejo Mundo. Cabe recalcar que en América también se estaba desarrollando lo que es el urbanismo, pero nace en el Viejo Mundo, con el Imperio Romano y la creación de sus ciudades en su imperio, y también en la creación de modelos de estas ciudades y la aplicación de estas ciudades en todas sus conquistas. La ciudad romana modelo consta básicamente de una plaza pública que vendría a ser el centro de la ciudad, a partir de la cual vendrían a estar las calles alineadas en recuadros, como podemos apreciar en la imagen, lo cual genera un ordenamiento y tenemos la ciudad. También tenemos como ejemplo el Panteón Romano, un templo, un hecho arquitectónico realizado durante el Imperio que también representaba el centro de la ciudad y era utilizado como un principio de ordenamiento. Este modelo de ciudad luego llegaría a propagarse por toda Europa, y no solamente en Europa y en todas las culturas y ciudades, sino que llegaría incluso hasta América. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Previamente les había dicho que el urbanismo nace en el Viejo Mundo, pero que también tenía su desarrollo en América, y esto se puede evidenciar con las diferentes culturas que han pasado por nuestro continente y aún tenemos vestigios de esas civilizaciones. Como ejemplo tenemos a la cultura maya. Tenemos en la imagen lo que es el Chichén Itzá, un templo que era el centro de la ciudad en México. También tenemos a la cultura azteca. En la imagen podemos ver ya un ejemplo de una ciudad que es Tenochtitlan, que también está en México. También tenemos como ejemplo al Imperio Inca, la cultura inca, cuya representación principal es el Machu Picchu. Previamente al Imperio Incaico también teníamos otras culturas, una que se encuentra en La Paz, que es el Tiwanaku o Tiwanaku, que es el estado principal del Imperio Tiwanakota. Las ciudades de las culturas que acabamos de mencionar centraban principalmente su arquitectura en la religiosidad. Estas culturas rendían culto a la naturaleza y al no haber desarrollado una escritura, las
los templos y los palacios, que son sus principales hitos arquitectónicos, son la fuente de información que tenemos hoy en día para conocer cómo eran sus ciudades, cómo estaban dispuestos, cómo era su urbanismo, cómo era su sociedad. Actualmente, el urbanismo se relaciona con distintas disciplinas académicas y también se lo puede encontrar en distintos ámbitos profesionales. Eh, por ejemplo, en la ingeniería civil, sociología, en la historia, en las ciencias políticas y actualmente el urbanismo se lo toma como una disciplina independiente. Tenemos una carrera en la facultad que es similar, que se llama Planificación del Territorio y Medio Ambiente, pero en otras universidades y en distintos países del mundo se lo conoce como licenciatura en urbanismo. Ahora que ya tenemos un breve conocimiento de cómo se ha ido desarrollando históricamente, cómo el urbanismo ha ido adquiriendo sus distintas características, tanto en el viejo mundo como en América, ahora tenemos que hablar de cómo se realiza un diseño urbano. Este está comprendido por distintos elementos, los cuales son el jurídico-político, que va referido a cómo está establecida una ciudad, sus leyes, el elemento social, que son las personas que interactúan en esta ciudad, el elemento económico, que viene a hacer mención al carácter que tiene esta ciudad, y el elemento ambiental, que es uno de los más importantes y uno de los más actuales que se ha implementado en lo que es el diseño urbanístico. Actualmente, la premisa principal en un diseño urbanístico son las energías renovables, esto hablando de sustentabilidad y la preservación del medio ambiente. Y a este tipo de diseño, se le llama ciudades sostenibles, refiriéndonos a cómo la ciudad ha ido evolucionando, cómo los preceptos básicos del urbanismo han ido aumentando de acuerdo a las necesidades humanas. Esto para demostrar el estrecho lazo que existe entre el habitar humano y la naturaleza. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es sostenible y sustentable. Lo sostenible es un proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades, ya sean económicas, sociales, de diversidad cultural, de medio ambiente sano, esto para la actual generación y sin poner en riesgo las necesidades de generaciones futuras. Y lo sustentable es el proceso por el cual se preserva y se protege solo los recursos naturales para el beneficio de generaciones presentes y futuras, pero no tomando en cuenta lo que son las necesidades sociales, políticas ni culturales del ser humano. Continuando en lo que es el aprendizaje y la concepción del urbanismo, tenemos que hablar de los precursores de de personajes que han incursionado, han investigado y han ayudado en el desarrollo de la idea del urbanismo, otros aplicándolo de manera práctica y algunos desarrollándolo de manera teórica, pero aún así estos son algunos personajes, porque sí hay muchos, que han ayudado en el crecimiento de este pensamiento. Una es Jane Jacobs, que es estadounidense y canadiense a la vez. Es una urbanista que también fue escritora y es una activista muy importante del urbanismo, escribiendo un libro que titula Muerte y vida de las grandes ciudades. Tenemos también a Andrés Duany, quien se recibió como arquitecto y urbanista. Posteriormente realiza más estudios, posgrados, y empieza a realizar charlas sobre el urbanismo y la aplicación de este en las ciudades. También conoceremos a Christopher Alexander, un arquitecto austríaco que también desarrolló su teoría urbanística y es notoriamente famoso por haber diseñado y construido más de 200 edificios en los 5 continentes. Frederick Law es considerado el paisajista más importante de Estados Unidos y también es bastante famoso por haber diseñado el Central Park de Nueva York.
siendo así uno de los primeros que integra la ciudad con la naturaleza. Tenemos también a Kevin Lynch, un urbanista y escritor estadounidense, quien es célebre por sus contribuciones en la disciplina y de la planeación urbanística, esto en el diseño a través de sus estudios sobre cómo se percibe y cómo es que se desplaza la gente a través de la ciudad. Daniel Burnham era un destacado arquitecto y urbanista estadounidense. Era el máximo exponente de la Escuela de Chicago. Él experimentó nuevas técnicas constructivas con el hierro, y es que desarrolló su intensa actividad urbanística caracterizada por su adhesión a los modelos neoclásicos de la Escuela de Bellas Artes. Louis Mumford, por su parte, quien era sociólogo, historiador y urbanista estadounidense, conocido por los aportes en el mundo urbanístico y de la arquitectura, exponía su punto de vista, que está muy relacionado con la forma de concebir las relaciones humanas y urbanas planteada por los anarquistas clásicos, así de los urbanistas canónicos más importantes y clásicos del siglo XX, haciendo una mención importante al arquitecto Le Corbusier. Leon Cryer, por su parte, quien nació en Luxemburgo, es un reconocido arquitecto y urbanista, quien se destacó principalmente por ser el precursor de la arquitectura neotradicional, haciendo esa diferencia entre la arquitectura tradicional y la neotradicional. También vamos a mencionar a William White, quien fue un sociólogo, urbanista organizacional y periodista americano. Él empezó a utilizar una crítica de observación del comportamiento urbano y también es conocido por haber sido el mentor de muchos destacados urbanistas, incluyendo a Jane Jacobs. Jan Gehl, que es un arquitecto y diseñador urbano danés, se ha destacado principalmente en rediseñar las ciudades en torno al confort de los peatones y de los ciclistas. Ya conociendo a estos precursores del urbanismo, creo que es importante mencionar al célebre arquitecto Le Corbusier y la Carta de Atenas. La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico el cual fue redactado en el año 1933 durante el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y no fue que hasta el año 1942 esta carta o este manifiesto fue dado a conocer por el mismo Le Corbusier, en el cual se establecen las 4 funciones básicas que tiene el urbanismo, las cuales son garantizar alojamientos sanos a los seres humanos, organizar los lugares de trabajo y prever las instalaciones necesarias y establecer los vínculos. Esto se puede resumir o podemos traducirlo en el ordenamiento que se basa en 4 funciones clásicas, que son la habitación, el trabajo, la recreación del cuerpo y el espíritu y la circulación. Todo esto recopilado del libro que Le Corbusier publicaría en el año 1945 titulado Cómo concebir el urbanismo, en el cual también se presentan el inicio de cómo se empieza a concebir y cómo se empieza a desarrollar teóricamente el urbanismo para las aplicaciones posteriores. Y complementando a la idea de cómo estamos concibiendo el urbanismo, cómo es en realidad, cómo debería practicarse, voy a citar un par de frases del arquitecto Le Corbusier que dicen: arquitectura es cuestión de armonías, una pura creación del espíritu. Empleando piedra, madera, hormigón, se construyen casas, palacios. Esto es construcción, el ingeniero trabajando. Pero en un instante, tocas mi corazón, me haces bien, me siento feliz y digo, esto es hermoso, esto es arquitectura, el arte entra en mí. Y la siguiente frase es: el urbanismo es la consecuencia de una manera de pensar, llevada a la vida pública por una técnica de acción. Ahora vamos a hablar de la vivienda. En un sentido amplio, se define a la vivienda
como un elemento natural o artificial que nos sirve a los seres animales para que hayan refugio y abrigo ante las inclemencias naturales. Así, es vivienda desde la cueva de un oso o del hombre prehistórico hasta los grandes y suntuosos edificios humanos. En el sentido estricto, se denomina vivienda a la obra arquitectónica humana que cumple las necesidades básicas del hombre actual, con un mínimo de confort que asegura reparo contra el frío, mínimas necesidades de privacidad a cada integrante del núcleo familiar, seguridad ante las inclemencias del tiempo, incendios y contra el ingreso de extraños y muchas y numerosas cosas que se han ido adicionando y han ido aumentando que son parte del confort del hombre actual. Asimismo, la vivienda recibe una serie de definiciones que están relacionadas al concepto de cobijo. Cobijo para un grupo de personas, familias, y asimismo el marxismo la relaciona con el lugar donde se producen las fuerzas de trabajo, que es base de toda economía social. También cabe recalcar que el marxismo se refiere al urbanismo como el reflejo de una organización, que la forma y su estructura cambia de acuerdo al pensamiento humano. Volviendo a lo que es vivienda, dentro de la arquitectura moderna, la vivienda fue abordada como base de toda organización espacial, que esto se traduce en una ciudad, y el derecho de la vivienda en Bolivia, que está redactado en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, en la cual dice que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria. La vivienda se ha desarrollado a lo largo de la historia en relación a las necesidades humanas, esto teóricamente, porque podemos evidenciar que en ciertos aspectos y en ciertos lugares eh, la vivienda no cumple completamente con las necesidades humanas y también ha sido condicionada por el factor económico y los estratos sociales en sus diferentes periodos históricos, donde siempre ha habido la clase pobre, la clase media y una clase acaudalada. Entonces, teniendo ya este conocimiento de qué es una vivienda, cómo ha ido desarrollándose y teóricamente sabemos que ésta debe cumplir con todas las necesidades para un desarrollo integral del ser humano, podemos decir que la vivienda ha sido confinada a un sistema económico que presenta una desigualdad desproporcional. Entonces bien, sabemos cómo es el urbanismo, cómo funciona o cómo debería funcionar. Sabemos que la vivienda, un conjunto de viviendas, un conjunto de lugares de trabajo, áreas de circulación, espacios verdes hacen una ciudad. Las estructuras urbanas se consideran como espacios de confinamiento en función del carácter de una determinada ciudad. ¿Y a qué nos referimos con carácter? Cuando decimos carácter, hablamos de que una determinada ciudad, determina su propia característica económica principal. Esta ciudad, por ejemplo, podría ser cultural, religiosa, industrial, turística y una variación muy grande que tenemos en las que las ciudades pueden caracterizarse. Vamos a hablar de ventajas. Ventajas en el sentido de cómo sería una ciudad, cómo estaría diseñada urbanísticamente de acuerdo a todo el desarrollo teórico que tenemos hasta hoy. Cómo sería una vivienda confortable que cumpla con todas las necesidades que tienen los seres humanos, los que la habitan. Quiero mencionar la planificación, la prevención, prevenir los eventos para tener una respuesta positiva. Con la aparición de este virus, el COVID-19, al declararse una pandemia, muchos nos hemos confinado, nos hemos encerrado en nuestros hogares y ciudades completas han quedado en esta situación, cosa que hubiera sido muy diferente si hubiera tenido una respuesta más positiva ante este confinamiento, si las ciudades, para empezar, estarían
diseñadas de una manera adecuada. Una ciudad planificada responde a todas las necesidades de sus habitantes. Y en cuanto a vivienda hablando, un diseño adecuado y la planificación se traduce en calidad de vida y confort. También es importante mencionar la ubicación, distribuir racionalmente los espacios de prevención y de seguridad en una ciudad. En cuanto a las desventajas, habiendo identificado que la planificación previa no se hizo, que el diseño urbanístico no es el adecuado, que el diseño de nuestras viviendas no cumple ni es confortable de acuerdo a todas las necesidades humanas que tenemos en un estado de confinamiento, se presenta una crisis social en el sentido de los traumas que tienen las personas al estar encerradas en sus casas. En los estratos sociales que previamente hablamos, las personas con escasos recursos tienen viviendas muy precarias y estas serían las personas con mayores traumas en relación al comportamiento social. La clase media, la no muy acomodada, todavía no estaría sufriendo mucho este trauma y muy distinto a esto, la clase acaudalada no sentiría demasiado el estado de confinamiento. Tenemos un trauma o una crisis económica, esto debido a la dificultad que vamos a tener en la reactivación económica, al no tener un diseño adecuado de nuestros espacios de trabajo. Y también podemos decir que la definición del sistema de saneamiento básico, su emplazamiento, cómo y dónde está, tampoco se ha realizado correctamente. Y tenemos también una crisis política como desventaja. Esto debido a la voluntad de nuestras autoridades, que no hay un criterio común, no existe una unificación que pueda llevarnos adelante ante una adversidad como esta. Existe más bien un señalamiento entre ellos y búsqueda de responsables. La existencia de estos criterios discordantes no nos permiten llevar adelante un evento como este. En cuanto a lo propositivo, debemos aprender de todo lo negativo que está sucediendo, que observamos, para mejorar en el criterio de una planificación urbana y del diseño de nuestras viviendas. También plantear la reconceptualización de criterios políticos, económicos y sociales y también ambientales para una mejor planificación de nuestras ciudades. La reestructuración y la revitalización de nuestra estructura urbana. Como ejemplo tenemos a Santa Cruz, que ha intentado poner en práctica la planificación urbana, pero su alta densidad de personas y de habitantes ha desembocado en que sea la ciudad con más infectados de COVID-19 que tenemos actualmente. Entonces, esta reestructuración y revitalización la traducimos en la descentralización de las ciudades, en la revisión de normas urbanas donde se consideran densidades muy altas y la dispersión urbana. Este evento, esta situación de confinamiento, va a obligar en cierta manera y va a ayudar a definir el carácter de las ciudades, tanto a nivel global como a nivel local. En conclusión, una situación así, una pandemia que nos obliga a muchas personas a estar confinados en nuestras casas, nos ayuda en gran manera a ver que tenemos muchas carencias y muchas deficiencias, tanto en la planificación urbana como en el diseño de nuestras viviendas. Viviendas que ahora mismo están albergando la actividad humana de muchas familias y familias enteras. En algunos casos tal vez cumpliendo y satisfaciendo las necesidades, en otros casos a medias y en otros casos no. Y todo esto nos hace ver, nos permite ver que hablar de una planificación urbana correcta, un diseño de una vivienda confortable, todavía resulta utópico o que está en desarrollo teórico y que tenemos muchas deficiencias en aplicar todo esto. Muchas gracias por la atención, espero que el contenido les haya servido y será hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.